Luego de décadas de encubrimientos, negaciones y secretos, llega el día 15 de agosto de 2013, cuando la CIA por fin desclasifica documentos que reconocen la existencia de una instalación militar altamente secreta conocida como el Área 51. Esta revelación fue algo icónico, pues luego de décadas de que teorías de conspiración habían afirmado que esto del Área 51 era cierto, finalmente fueron validados por el gobierno, obviamente por una ley de libertad de información. Así, el gobierno de Estados Unidos tuvo que reconocer algo que ya todos conocíamos, que el Área 51 sí existe. Bien, desde 1955 esta base altamente secreta ubicada en el remoto desierto del sur de Nevada ha sido considerada el epicentro de los proyectos más clasificados del ejército, desde el proyecto del avión espía U-2 hasta el sigiloso caza F-117. Bueno, esa digamos es la versión oficial y seguramente hay muchos que piensan que hay tecnología muy sofisticada de aeronaves y que ahí las prueban y que puede ser tranquilamente confundidas con naves extraterrestres. Pero hay otra versión que dice que hay evidencia, claro, testimonial por ahora, de que ahí se tienen naves extraterrestres, al menos son 9, y que es muy probable que también hayan seres biológicos no humanos o alienígenas ocultos en bases subterráneas, como quizás en una base denominada el Sector 4 o mejor conocido como S4. Bien, entonces por un lado tenemos la versión oficial, que luego de décadas de ocultismo al fin nos revelaron oficialmente que sí, claro que existe. Y luego está la otra versión, que en este video les quisiera comentar, pues quizás hay algunos detalles que usted no conozca y que finalmente le pueda ser muy interesante o incluso reveladores. Bienvenidos a Código de Acceso. Bien, aunque la admisión de que el Área 51 existía fue algo importante, no ha sido suficiente para muchas personas que esperaban que el gobierno confirmase todos los rumores sobre ovnis estrellados y tecnología alienígena recuperada era cierta. Pero no fue hasta que un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex agente de inteligencia David Grush, en el año 2023, en una audiencia pública ante el Congreso de los Estados Unidos y bajo juramento, es que declaró lo siguiente. Vamos a verlo en el video. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con esas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. Y además no fue el único en declarar. Bueno, luego tenemos los 3 videos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y que también por fin son reconocidos oficialmente por el Departamento de Defensa. Que sí, estos objetos sí existen y han sido grabados y documentados y son estos, los pongo en pantalla. Tenemos el FLIR 1, también conocido como Tic Tac, capturado en noviembre de 2004. El segundo es Gimbal, grabado en enero de 2015 por pilotos de un portaaviones Theodore Roosevelt. Y el tercero es el Go Fast, también del año 2015, mostrando un objeto volando muy bajo, casi sobre el mar, y a una velocidad impresionante, algo como unos 35.400 km por hora. Ok, prestemos atención al segundo video, el Gimbal, y la forma como se desplaza. Si ven, se ladea y luego acelera. Es sobre este platillo o nave que vamos a ver un poco más a detalle, y para ello tenemos que remontarnos exactamente al año 1989, cuando inicia todo, porque hasta antes de ese año el Área 51 casi no se mencionaba mucho, pero pronto se convertiría en uno de los lugares más misteriosos e icónicos del planeta. Así es, en una entrevista televisiva emitida el 15 de mayo de 1989 en Class TV, es que aparece un hombre misterioso que brindó una de las afirmaciones más extraordinarias de los últimos tiempos. El periodista encargado de la entrevista fue George Knapp, un famoso periodista de investigación norteamericano. Bien, en aquella entrevista Bob Lazar se presentó como Dennis,
pues no quería que usen su verdadero nombre y además solicitó que ocultaran su rostro para preservar su seguridad y anonimato, así no quedar expuesto con lo que estaba por declarar. Lazar afirmó que entre 1988 y 1989 había trabajado como físico en una instalación secreta llamada S4, ubicada cerca del Área 51. Lazar contó que para llegar a dicha instalación tuvo que tomar un vuelo a Groom Lake, esto muy cerca de las instalaciones de lo que ya conocemos que es el Área 51. Luego que llegaron, tomaron un bus propio del complejo cuyas ventanas eran completamente opacas, impidiendo ver al exterior. Así describe que al descender del bus se toparon con un complejo con una serie de hangares, integrados en la ladera de una montaña, cuidadosamente camuflados. Digamos, estaban mimetizados con el paisaje. Este complejo, según le informaron, era llamado S4 o S4, y es aquí donde empieza todo lo mejor. Mira, según Lazar, en S4 se le asignó la tarea de trabajar en ingeniería inversa del sistema de propulsión de un artefacto con la apariencia de un platillo volador, y tras observar el funcionamiento de la nave llegó a la conclusión que no se trataba de un proyecto militar, puesto que su comportamiento desafiaba las leyes de la física conocida. Lazar afirmaba que la nave estaba propulsada por un pequeño reactor de antimateria, apenas más grande que un balón de baloncesto, al interior de la nave, y que era capaz de generar su propio campo gravitacional, algo que aún con la tecnología moderna es imposible de replicar. Hasta donde sabemos, claro, dicho reactor utilizaba como fuente de energía un misterioso material llamado el elemento 115. Ok, Lazar explicaba que en el área S4 habían 9 naves en total, y que él logró verlas muy fugazmente, pero de todas formas las logró contar. Incluso dijo que la nave que estaba al lado del hangar, o sea, exactamente al lado del hangar donde él trabajaba, tenía forma muy peculiar, de un sombrero. Esa nave sí la pudo ver mucho mejor, pues estaba en el hangar del costado, donde Bob Lazar trabajaba. Lazar dijo que él trabajó solo en la primera nave, que era una nave que estaba en perfecto estado y muy elegante, de aspecto delgado en comparación con las otras, y de dimensiones más o menos de unos 12 metros de diámetro por unos 4 metros de alto. A este modelo él le llamó el Sport Model. ¿Y por qué el modelo deportivo? Pues por la forma, no habían remaches por ningún lado, parecía todo en un material tipo metal pero sin soldaduras. Todo parecía ser una sola pieza, algo así como actualmente podemos hacer una impresión quizás en 3D de una sola pieza. Pues así lo describió, y además el nombre también se debe porque tendría que venir muy rápido de donde sea que viniera, pues no tenía camas, ni baños, ni almacén de alimentos. Solo contaba curiosamente con 3 asientos, y al centro, el reactor. Por ello Lazar le llamó el Sport Model, porque además no tenía espacio para equipaje como los autos deportivos. Bien, a Lazar también se le dijo que estas naves, y muy probablemente sus tripulantes, no eran de aquí, sino que provenían del sistema estelar Zeta Reticuli, ubicado a unos 32 años luz de la Tierra. Miren, para ponerlo en perspectiva, si uno viajara hasta allá y regresara, sería un recorrido de más de 64 años luz. Una distancia y una velocidad que hoy simplemente no es posible alcanzar para ninguna tecnología humana conocida. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más desconcertante. Mire, en una entrevista con Joe Rogan en 2019, Bob Lazar mencionó algo que muchos, digamos, pasaron por alto, pero que quizás es una de las cosas más inquietantes de todo su testimonio. De las 9 naves que vio dentro de los hangares, al menos una, según lo que le dijeron, no fue recuperada tras un accidente ni derribada por los militares, sino encontrada durante una excavación arqueológica. Así es, una excavación arqueológica. Y ese detalle nos obliga a replantear muchas cosas, porque si una de esas naves apareció enterrada, significa que alguien mucho antes que nosotros dejó ese objeto aquí. Estamos hablando de tecnología con miles o incluso quizás hasta de 1 millón de años de antigüedad, no lo sabemos. Algunos investigadores sugieren que esta excavación no ocurrió en Estados Unidos ni dentro del Área 51, a pesar de los túneles que existen bajo esta área, sino en otros puntos del mundo. Entre las teorías más mencionadas destacan: veamos,
Meseta de Giza en Egipto, pues algunos reportes militares de los años 30 y 40 hablan de excavaciones restringidas nunca reveladas al público. Otra versión sería cavernas de Sudamérica, especialmente la cueva de los Tallos, donde según ciertos testimonios se habría recuperado un objeto metálico con propiedades anómalas. Se dice que este artefacto fue extraído por una misión militar en los años 60 y enviado de forma encubierta a los Estados Unidos. Curiosamente, este relato encaja con lo que Bob Lazar afirmó décadas después, como ya mencioné, que una de las naves que vio en S4 provenía de una excavación arqueológica, no de un choque, eso está claro. Lo más inquietante es que la cueva de los Tallos ya era un lugar de interés mucho antes de eso. En los años 40, una expedición del régimen nazi, la Ahnenerbe, la organización dedicada a buscar reliquias no humanas, también llegó a la zona, presuntamente buscando un artefacto de origen desconocido. Digamos que hay demasiadas expediciones, demasiados intereses para tratarse de una simple cueva, ¿no? Bueno, otro posible lugar es la meseta de Nevada, cerca de Groom Lake. Esto es cerca al área 51. Algunos sostienen que allí existen túneles antiguos, previos incluso a las instalaciones modernas del área 51. Podría ser, pero la versión más repetida en los círculos de inteligencia filtrada, digamos, es esta. La nave habría sido encontrada dentro de una estructura megalítica subterránea en Sudamérica y trasladada posteriormente a Estados Unidos mediante programas, ya saben, de presupuesto negro. Es decir, no solo sería tecnología no humana, sino también extremadamente antigua. Y antigua al punto de haber permanecido enterrada mucho antes de que empezara la historia humana registrada. Bien, Lazar describe la nave con 3 niveles. Lo vemos en imagen. En el nivel central, el que deja ingresar la escotilla, aquí es donde hay 3 asientos, los cuales, al igual que el exterior de la nave, parecen moldeados de una sola pieza, sin esquinas. Estos asientos son pequeños, no entra un ser humano, digamos un ser humano promedio, así que es de suponer que eran para seres entre 1,20 m a 1,5 m. Por ello Lazar al ingresar tuvo que hacerlo gateando, hasta llegar más al centro de la nave, donde sí se pudo parar. Ahora, exactamente en el centro de la nave estaba el reactor que alimenta la nave. Rodeado al reactor hay 3 amplificadores de gravedad. Eso proporciona la energía y el campo que usa la nave. Ahora, en el nivel inferior habían 3 columnas conectadas al reactor, o como Lazar les llama, las bocinas, que realmente emitían las ondas de antigravedad. Estas son móviles y le permitían a la nave moverse en cualquier dirección al posicionar cada columna en orientaciones distintas. Lazar indicó que no tuvo acceso a la parte superior de la nave, pero desde el exterior pudo identificar paneles rectangulares negros, que según dijo podría tratarse de la computadora de navegación y que ésta podría determinar la orientación de la nave en el espacio. Aunque realmente al no haber trabajado en esa parte y no haber tenido acceso a esa parte de la nave no podría asegurarlo con certeza. Otro detalle es que al ser encendida la nave, uno de los paneles internos de la estructura se volvía transparente, como una ventana que permitía ver al exterior. Además, unos símbolos extraños aparecían en las paredes que no se asemejaban a ningún lenguaje o símbolo matemático que Lazar pudiera identificar. Comentó que no había ningún tipo de mando o control visible al interior. También indica que la nave era una estructura sólida. Cuando estaba apagada no podías abrirla o ingresar, solo era posible el acceso por la escotilla cuando el sistema estaba energizado. La puerta no tenía ni bisagras, ni pliegues visibles, ni manijas, ni juntas. La nave parecía una pieza continua, como ya mencioné, sin interrupciones. La escotilla no era una puerta como la entendemos, sino que el material se volvía flexible o elástico y se abría como si el metal se reblandeciera, o sea, si se pusiera blando. La superficie se hundía y se deslizaba hacia adentro, creando así la apertura. Era como si el material perdiera su rigidez y se deformara de forma controlada. Además de otras precisiones técnicas que mencionó, como por ejemplo la fuente de energía que estas naves tenían, es un motor antimateria,
y que su sistema de propulsión estaba basado en el elemento 115, un material desconocido en ese momento. Según sus declaraciones de Lazar, este elemento químico poseía propiedades inusuales que permitían a las naves extraterrestres doblar el espacio a su alrededor. Es decir, con esta tecnología se lograba pasar del punto A al punto B, reduciendo las distancias de viaje a pocos minutos, independientemente incluso de la distancia. Lazar describe esto diciendo que no son necesariamente las naves las que se mueven a través del espacio, sino que es el espacio el que se mueve alrededor de ellas. Una teoría muy interesante. Según Lazar, el sistema de control de las naves era mediante una interfase que respondía a la mente del piloto. Afirmó que no tenían controles físicos tradicionales como palancas, botones, sino que se operaba mediante una especie de conexión psíquica entre quien lo operaba y la nave. Mencionó también que las naves utilizaban un sistema de gravedad amplificada que le permitía hacer maniobras extremadamente rápidas y precisas, incluyendo cambios de dirección instantáneos y vuelos a altas velocidades sin los efectos de inercia que experimentarían los objetos convencionales. Para ser precisos, en palabras de Bob Lazar, para moverse por la Tierra o salir de ella, usa un solo amplificador de gravedad, pero si ya quiere recorrer grandes distancias en el espacio, la nave gira hacia un lado, enfoca los 3 amplificadores en el punto a donde se va a dirigir, o sea, un único punto que puede estar situado a una enorme distancia, y luego imprime máxima potencia a los amplificadores y al reactor. Prácticamente estiran el tejido del espacio distorsionando el espacio-tiempo y lo atraen hacia la nave, que de esta manera ya se halla en condiciones de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo, sin que los que estén dentro de la nave noten alguna inercia o se afecten por algún movimiento o sacudida. Así es que la nave no se desplaza de manera lineal porque realmente está distorsionando el propio tejido del espacio y por consiguiente también los campos gravitatorios y del tiempo que están estrechamente ligados. Así Lazar indica que cuando se distorsiona un campo gravitatorio, se distorsiona también el espacio y el tiempo. Luego de las declaraciones de Bob Lazar, surgieron mucha gente que se sumaron y querían conocer más. Y por otro lado, muchos detractores que veían todo aquello como una especie de circo para conseguir fama y dinero. Lo cierto es que el Área 51, aquella zona secreta y anónima, quedaría ya expuesta ante los ojos de todos. Posteriormente, Bob Lazar afirmó que, tras las declaraciones que brindó, el gobierno prácticamente lo borró, lo eliminó de todos lados. Es decir, el gobierno borró todos sus registros educativos de Caltech, del MIT. Según indica, recibió amenazas de varias personas y agencias gubernamentales, y sumado a esto, Lazar fue arrestado por colaborar con una supuesta red de prostitución. La acusación fue por un delito grave, quisieron acabar con el hombre. Además, indica que el gobierno hizo allanamientos en su casa y la confiscación de documentos. Si bien todo esto no fue corroborado oficialmente, contribuyeron a la percepción de que el gobierno estaba tratando de silenciarlo. Era evidente en este punto que el gobierno norteamericano ocultaba algo. Lazar abría la puerta a algo grande. Hasta ese momento nadie se refería a esa zona como el Área 51, específicamente con ese nombre. Pero ese tipo sí. De alguna manera o de alguna parte había sacado esa información. Y otra parte muy extraña es el famoso elemento 115, que en aquella época todo el mundo se burlaba diciendo que eso no existe. Pues sí existe. Pero no sería descubierto sino hasta el año 2013. Entonces, claramente hay un problema con ello, porque Bob Lazar habló de ese elemento en 1989, al cual se le llamó el Moscovium, y que fue descubierto en Rusia en el 2013, como ya mencioné. Solamente hay algunos isótopos y no hay mucho, ni siquiera como para alimentar un motor. Es imposible, no hay esa cantidad. Pero sí existe. Por lo tanto, la credibilidad de Bob Lazar, que había sido pisoteada y humillada, además que muchos otros investigadores consideraban que era un fraude, en realidad ya no parecía ser tan fraudulento y de hecho, en sus afirmaciones, Bob mencionaba algo que también resultaba inusual, puesto que en algún momento él mencionaba documentos de un tal grupo Majestic, del cual recién se encontraría evidencia de su existencia años después por Stanton Friedman,
el famoso físico e investigador ufológico muy reconocido y serio, quien se empeñó muchos años de su vida en demostrar que existía bajo las sombras un grupo llamado el Majestic 12. Así es, un grupo de muy alto nivel, ajeno al gobierno, es decir, por encima del gobierno. Aquí arriba les dejo un link que tengo por ahí sobre el Majestic 12, y cuya misión de este grupo era controlar todo lo relacionado con ovnis y extraterrestres, el cual había sido fundado en 1947. El Majestic 12 controlaría todas estas cosas, pero no era público. Era algo que no se sabía hasta ese momento. Nadie había hablado de esto. No se había mencionado, sino hasta años después, que el propio Friedman demostraría haber encontrado algunas pistas dispersas, pero Bob Lazar había hablado de esto antes. Y la cereza del pastel vino en abril de 2020, cuando el Pentágono desclasifica 3 videos de ovnis, los que les mostré al inicio del video. Aquí pongo en pantalla nuevamente el video de Gimbal grabado en enero de 2015 por pilotos de dicho portaaviones. Y es justamente Gimbal el que claramente nos interesa, porque si lo observamos con atención, el objeto hace algo que no encaja con ninguna tecnología aérea conocida. Se inclina, rota sobre su propio eje y apunta su movimiento hacia la dirección donde va a acelerar, es decir, se inclina para moverse. Y es esto exactamente lo que Bob Lazar describió en 1989, cuando dijo que la nave en la que él trabajó, el Sport Model, manipulaba la gravedad, inclinando sus amplificadores gravitacionales hacia la dirección del movimiento. Lazar lo dijo 36 años antes, el video Gimbal así lo demuestra. Así que durante años nos dijeron que todo era mentira, que no había naves, que no había tecnología no humana, que todo era imaginación. Pero luego admitieron el Área 51, admitieron el fenómeno UAP y liberaron videos de objetos moviéndose tal como Bob Lazar describió, antes de que existieran siquiera las cámaras con las que fueron grabados estos videos. Así que ahora la pregunta no es si Bob Lazar dijo la verdad. La pregunta es, ¿cuánto más no nos están diciendo? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto fue Código de Acceso.